Buenas noches, mi nombre es Olga Patricia Bolaños Largo, soy estudiante de la Corporación Universitaria Remington y soy la persona encargada de representar al grupo de módulo de taller de investigación en esta exposición, y el grupo está conformado por Angie Mariana Lopera Osorio, Diana del Pilar Lugo Patiño y quien les habla, Olga Patricia Bolaños Largo. Nuestra docente es Natalia Ortiz Luna y el título de nuestro trabajo es Bases para el desarrollo de proyectos de investigación cuantitativa. El presente trabajo abarca el tema de investigación cuantitativa basado en las referencias bibliográficas del libro de María Isabel Castiblanco y otros, por medio de la lectura de este nos podemos detallar los objetivos de lo que requiere una investigación de tipo cuantitativo y también demostrar todo lo aprendido en el módulo de taller de investigación a través de la lectura y del contenido de los módulos. La investigación con enfoque cuantitativo nos permite compilar y examinar antecedentes derivados de diversos orígenes. Para eso se puede utilizar la estadística, la informática y la matemática, desarrollando resultados explicativos, y la principal herramienta de este enfoque cuantitativo en las investigaciones es la encuesta. Esta nos permite dimensionar indicadores a medir. El campo de saberes, área temática, tema, problemas de investigación son como uno de sus componentes y son como sus componentes más importantes. El campo de saberes es muy importante tener en claro, pues tener previa información o consultarla y tener un enfoque de cómo se hace una investigación, el área y el tema que se va a investigar y por ende cuál es la problemática, tener definido cuál es la problemática o el tema de la investigación. Fase de desarrollo de la investigación. Este se compone por 4 fases principales y entonces estas fases traen que la fase inicial, definir el problema, o sea, hay que saber qué tipo de investigación vamos a hacer o cuál es el tipo de problema al que se le va a investigar para darle una solución. Después se debe delimitar el alcance de la investigación. Si la investigación va a ser de tipo educativo, entonces a qué población, a qué tipo de estudiantes, si van a ser universitarios, de colegios o de escuelas a las que se le va a hacer esta investigación y que el nombre como del problema en sí. O si ya es una investigación de tipo comercial, entonces, ¿cuál es ese entorno en el que se va a desarrollar el problema? ¿Qué tipo de problema es el que se va a investigar? En cuanto a la parte de comercio, entonces, tener muy claro la población, ese marco, ese macroambiente, si es geográfico, si es de nivel económico. Entonces, toda esa parte hay que tenerla muy clara. Elegir un título, el título hay que elegir un título diciente, un título claro que vaya acorde con la idea que se va a investigar. El diseño del proyecto, entonces acá se empieza a diseñar el proyecto, con qué herramientas, con qué recursos, que vamos a utilizar para empezar a desarrollar ese proyecto. La selección de la información, de dónde vamos a extraer la información, en qué nos vamos a basar para recopilar información o qué documentos vamos a leer que ya estén relacionados con lo que vamos a investigar, pero que nosotros le podamos dar un enfoque personal diferente. Eso sí, respetando las ideas pues, de la persona o de las bibliografías donde se tiene la información, pero obviamente al ser una investigación de tipo estadístico o algo, pues nos va a arrojar unos resultados diferentes que podemos comparar y pues dar nuestra propia opinión.
La presentación del problema, ya aquí se empieza a presentar, qué pena, a la planteación del problema, aquí ya se empieza a enfocar y a darle como ese orden a toda la recopilación de información, y entonces se aborda los informes, se empiezan a organizar, como a redactar, y vamos al marco teórico. Aquí en el marco teórico es muy importante, como lo decía, mencionar quiénes son las personas involucradas en esta investigación, quiénes son las personas que están aportando, quiénes son las personas que quizás son las interesadas a profundidad en este tipo de investigación. Entonces hay que mencionarlos, y también hay que resaltar la participación de las personas que están trabajando en el trabajo, en el proyecto de investigación. Los objetivos deben ser claros, saber por qué se está haciendo la investigación, para qué, si es una investigación con fines comerciales, o si es una investigación de tipo educativa. Entonces, para qué los objetivos son muy importantes para saber qué tipo de resultados se van a obtener. Realización de entrevistas. Si la investigación que nosotros vamos a hacer requiere de entrevistarnos con otras personas, quizás que tengan conocimiento acerca del tema, o si nosotros vamos a hacer una investigación a través de una encuesta, a qué tipo de personas vamos a entrevistar, a qué tipo de personas vamos a dirigir nuestra investigación, y qué tipo de preguntas podemos hacerle a esas personas. La transcripción de la información es muy importante, ya aquí ya se empieza a transcribir lo que se va recolectando. Después se pasa a la fase del análisis de datos, se empieza a tabular la información, y a medida que vamos tabulando, pues ella nos va arrojando unos datos que se pueden interpretar. En la fase de presentación, entonces ya se publica la información a las personas pues que interesadas, o pues si es una investigación de tipo educativo, pues que tenga acceso todas las personas. Pero ya si es una investigación de tipo empresarial, pues se le hace público a las personas interesadas. Se presentan los resultados en un informe general, donde ya se muestran con hechos y en base a la estadística, a la herramienta estadística que se haya utilizado. Entonces se les muestra como el resultado final de la investigación. La fase inicial es el análisis crítico exigente y conciso. Aquí esta parte es como lo dice el título, es bastante compleja, pero también nos plantea las variables con enfocadas en el objetivo de estudio. Entonces ya aquí se empieza como a mirar que no solamente es una sola variable, pueden haber muchas variables que nos permiten continuar con nuestra investigación. En la revisión y consulta de la literatura y la extracción de recopilación de la información. Entonces ya ahí ya empieza, como lo decía ahorita anteriormente, entonces a organizar toda esa información para poder empezar a mostrarla y llegar a una idea concreta de la investigación. La construcción del marco teórico es muy importante, como lo decíamos ahorita. Entonces, permite la planificación, y se puede hacer a través de un mapa de variables que nos permitan tener unas ideas claras y concisas del tipo de investigación a la que se le está haciendo pues toda esta parte de recopilación de datos. Elegir un título que responda a la situación del problema. Entonces nos dice que A más B más C. Qué pena, que un título que es igual a más B más C. Ámbitos, entonces aquí tenemos A, ámbitos, preferencias de consumo a domicilio. B, por los clientes. Y C, Pereira Risaralda. Entonces ahí la persona que esté obteniendo la información, o que esté viendo este título, va a tener claridad de qué se trata la investigación. Fase de recolección de información. Objeto:
permite que el estudio tenga un propósito que se pueda alcanzar o medir. Deben ser claros y precisos. Esta parte es muy importante y con la lectura del libro, pues con nuestras compañeras, nos pareció muy importante lo que nos recomienda María Isabel Castiblanco, que es los objetivos generales y específicos deben de ir amarrados a un verbo infinitivo. Ese verbo infinitivo puede ser recopilar, investigar, redactar, analizar, construir, comprobar. Entonces, esos verbos son como que los que amarran y deben de ir de la mano con más una variable, y la delimitación es medir o delimitar qué es lo que queremos lograr con esa investigación. Entonces, el objetivo, al ser claro y conciso, entonces nos permite decir, queremos llegar a obtener la información de cuántos habitantes tiene la ciudad de Pereira. Ejemplo, el marco teórico y referencial determina el autor, debe contar con una conceptualización adecuada. La tabulación de la información se ordena de forma sistemática, se clasifica y se organiza y se clasifica y se organiza la información encontrada. Entonces aquí ya es como esa parte de donde ya empezamos como a cerrar nuestra investigación. Entonces como ya se encontró una información, entonces se organiza, se clasifica y se empieza y se pasa a la fase de presentación, donde la fase de presentación es un informe, el cual podemos apoyar a través de gráficas y datos que se pueden medir y mostrar. El marco metodológico es una parte importante de la investigación cuantitativa, ya que se pone todos los datos que se recolectan de la experimentación o de la experimentación realizada a través de encuestas y que se le hace a una población. Se deben de tener en cuenta diseños de la investigación que pueden ser experimentales o no experimentales. En esto se tiene en cuenta la muestra y el muestreo. Esto depende del tipo de investigación que se realice. Fundamentos para concluir la investigación cuantitativa. Para darle el ciclo final a la investigación, después de realizar el inicio y el desarrollo, viene la conclusión, donde se hace un análisis de la investigación, se concluye dando una breve explicación y finaliza con las relaciones bibliográficas de donde se obtuvo dicha información. Es muy importante colocar de dónde obtuvimos la información, cómo hicimos para llegar a esa información, porque pues obviamente hay que respetar las partes del autor donde consultamos, donde leímos. Entonces esa parte es muy importante colocarla en nuestros trabajos, pero también nosotros como resaltando nuestra parte de la investigación, qué fue el aporte, cuál fue el enfoque que nosotros le dimos a esa investigación. Entonces es como para diferenciar, porque todo lo que es relacionado a bibliografías y todo, pues hay que respetarlo, porque pues tiene unos autores y esos autores hay que tenerlos en cuenta, a pesar de que nosotros hagamos un trabajo un poco diferente al que ellos hicieron o hacemos una comparación diferente o crítica, pero entonces hay que colocarla para que se haga esa diferencia. Bueno, y para nosotros darle como un enfoque a lo visto en el módulo y lo leído en el libro, entonces vamos a tomar como ejemplo el estanquillo JR, que es una empresa de la ciudad de Pereira, la cual fue fundada en 1971. Esta queda en la carrera 71, número 10, barrio Cuba, Pereira. Y el problema que vamos a tratar aquí es hábitos y preferencias de consumo a través del servicio a domicilio por parte de los habitantes de Pereira Risaralda. El objetivo general de este ejemplo es recopilar la suficiente información de manera detallada, verídica, por medio de análisis estadísticos, del análisis estadístico cuantitativo, con el fin de identificar la
preferencias del consumo a través de domicilio por parte de los pereiranos. Los objetivos específicos, identificar las preferencias del público objetivo para que la empresa pueda brindar un mejor servicio, determinar si los resultados obtenidos son suficientes y relevantes para el objetivo comercial de la empresa, darle la utilidad necesaria a los resultados arrojados en la encuesta. Para eso, entonces, nosotros vamos más adelante, vamos a mostrar los resultados del estudio estadístico que vamos a hacer a través de la encuesta. Para darle la utilidad para generar estrategias e ideas que le permitan ser competitiva a esta empresa. Es muy importante, entonces acá nosotros cuando uno diseña una encuesta es muy importante saber qué tipo de encuesta, entonces aquí dejamos así como para explicar, entonces dice encuesta de investigación, entonces esta encuesta va a ser de tipo comercial porque va a ser relacionada a una empresa que quiere determinar cómo es la situación o la problemática de los domicilios a través del mercado. Cuando uno hace una encuesta, debe colocar el nombre del encuestador, quién va a hacer la encuesta. El nombre es muy importante como para que la persona que se vaya a encuestar sepa qué es lo que es, de qué tipo de investigación es la que se está haciendo. Entonces, y colocar un encabezado como para sustentar y para que si usted pues está entrevistando a una persona y dice, bueno, ¿y esa entrevista para qué es? ¿O esa encuesta para qué es? Entonces, decirle. Entonces, somos estudiantes de la Corporación Uniremington y el propósito de esta encuesta es identificar los gustos o las preferencias de los clientes al momento de realizar sus pedidos a través de domicilio. Entonces, ahí estamos como diciendo de qué tipo de investigación es la que estamos haciendo. Entonces, las personas ya, y toda esta información va a ser para esta empresa que es el estanquillo JR. Entonces, aquí diseñamos un tipo de encuesta con unas preguntas y son las que en este momento vamos a empezar a demostrar cómo lo hicimos. Entonces, se hizo una investigación donde el universo corresponde a 481.121 habitantes que tiene la ciudad de Pereira. La población, entonces la población es 352.186 habitantes, que es como la población que se extrajo a través de una fórmula estadística para a esas personas después hacer un muestreo y determinar cuántas encuestas debemos realizar para obtener siquiera un porcentaje, como a comparar y que sea pues como verídico de que pues cierta cantidad de personas nos puedan dar una información positiva acerca de los domicilios o las preferencias del domicilio. Esta se le realiza a hombres y mujeres en edades de 18 a 70 años de edad. Los resultados de la encuesta. Entonces, la pregunta 1 dice, ¿usted pide licores a domicilio? Entonces, el 45% dijo sí y el 55% dijo no. La segunda pregunta dice, ¿le gustaría que le llevaran su pedido a domicilio? El 80% dijo sí y el 20% dijo no. Entonces, acá, al tabular esta información, nosotros podemos decir que la empresa JR tiene puede generar unas estrategias donde puede empezar a hacer publicidad, perifoneos, volantes, todo eso para que las personas que no piden a domicilio empiecen a pedir y esta cifra del 45% pues aumente. Y las personas que ya están acostumbradas o les gusta pedir a domicilio, pues que entonces ya no sea un 80, sino que entonces sea un 90, hasta quizás un 100%. Entonces ahí se va generando como las estrategias de que se puede
hacer en cuanto a los resultados de estas dos preguntas en esta encuesta. La tercera dice, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por un domicilio? Entonces dice, A, 1.000 a 1.500, B, 2.501 a 3.000, C, de 3.001 a 4.000. Nos dice que el 40% están dispuestos a pagar entre 1.000 a 1.500, que el 45% está dispuesto a pagar de 2.501 a 3.000 y que el 15% está dispuesto a pagar de 3.001 a 4.000. Entonces, aquí tenemos como la empresa puede jugar a favor con estrategias de que la gente prefiere pues estar en un rango más o menos de 2.500 a 3.000 para que le lleven sus productos hasta su casa, hasta su domicilio. Entonces, ya ahí pues puede la empresa empezar, bueno, si yo cobro 3.000, entonces, ¿por qué no puedo cobrar 2.500 o hasta 1.500 para empezar a atraer esas personas que me consuman a través del domicilio? Cuando la cuarta, ¿cuál de estas tres razones le llama más la atención cuando pide a domicilio? Entonces, A, el servicio, B, la rapidez, C, la comodidad. Entonces dice que en el servicio el 26%, que en la rapidez el 37% y la comodidad también con un 37%. Entonces acá esta empresa también puede empezar a generar estrategias que le permitan aumentar estas cifras y que se refleja mucho que las personas están pidiendo a domicilio por la rapidez y por la comodidad, más que por el servicio. El servicio es importante, pero entonces está evidenciado que es como lo que más los llama a hacer sus pedidos a través de domicilio. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos tres factores. Quinta, dice, ¿con qué frecuencia pide a domicilio? Entonces dice diario, semanal y quincenal. Dice que diario un 35%, que semanal un 45% y quincenal un 20%. Esto podemos explicarlo, pues que diario pues son los negocios que adquieren como tiendas, mini mercados y estanquillos que se surten de este estanquillo que es más grande, que es una distribuidora. Entonces, por general hay un consumo más minucioso y semanalmente es un 45% porque pues nos da a entender que son como que la semana, pues todo lo que se vendió en la semana, las personas van y lo compran y lo consumen. Y un 20% pues quincenal, que podríamos decir que como las personas, bueno, primero está la parte como del mercado, de las cosas de la casa, entonces, o las facturas que hay que pagar en esas fechas, entonces como que eso hay un margen donde permite como que ver estas diferencias. Entonces ya esta empresa puede decir, bueno, puedo empezar a hacer estrategias cada quincena para aumentar esos pedidos, porque quincenalmente se ve reflejado que los pedidos son menos. La sexta pregunta dice, ¿cuándo pide a domicilio? ¿Cuánto es el valor promedio de su pedido? Dice A, menos de 250.000 pesos, B, de 300.000 a 500.000 pesos y C, más de 500.000 pesos. Nos dice que en la A el 73%, o sea, está un rango menos de 250.000 pesos, que es como un promedio de un pedido de... estamos hablando de rancho y licores y pues los licores son costosos, entonces es un promedio como semanal, pues que equivale. Que estarían diciendo que la B, que son un 17% entre 300.000 a 500.000 pesos y que un 10% más de 500.000 pesos. Entonces acá la empresa debe empezar a generar con estos resultados estrategias para aumentar ese ticket promedio, para que no sean 250, sino 350 y que ya no sean 500, sino más de 500.000 pesos. Entonces, esos son como los resultados de estas, hasta el momento de lo que han respondido nuestros clientes. La séptima dice, ¿cuándo pide a domicilio? ¿Por qué razón lo hace? Consumo personal, respondieron que un 32%. Para negocio, un 68%. Entonces, aquí vemos que la empresa
puede jugar con estos valores porque la mayoría de las personas piden a domicilio es para su negocio o las personas a las que se les hizo esta entrevista, pues coincidencialmente tienen negocio, entonces piden más a domicilio por esta razón. Entonces, y el consumo personal también es una parte para tener en cuenta y para evaluar unas estrategias que permitan que así sea para su consumo, nos permitan que esta empresa les lleve hasta sus casas estos productos y pues empezar a aumentar esa parte que maneja la empresa de domicilios, porque pues ella también maneja sus productos físicos en su local. La pregunta 8 dice, ¿qué le gusta más? ¿Ir personalmente a comprar o pedir a domicilio? Entonces dice que A, el domicilio, B, ir a comprar personalmente, C, las dos opciones. Entonces dice que un 50% está dispuesto a pedir a través de domicilios, que un 30% prefiere ir a comprarlos personalmente y que un 20% las dos opciones, o sea, que combina las dos opciones. Entonces aquí la empresa también puede decir, bueno, tengo un 50% que le gusta, pero es que yo necesito aumentar esa parte de los domicilios, entonces tengo otro 50, pues tendría un 30 que obviamente es el que prefiere ir a comprar personalmente a comprarlo, pero también hay que tener en cuenta que esos que prefieren las dos opciones, pues que también aumenten su necesidad de pedir a través de domicilio. 9, dice, ¿alguna vez ha hecho pedidos al estanquillo JR? Entonces dice 65% sí, y un 35% dice que no. Entonces aquí nos permite que la empresa empiece, como decía ahorita, a generar estrategias publicitarias a través de perifoneo, volantes, cada 15 días, pues como que hacer promociones y todo para que las personas se enteren de que el estanquillo presta este servicio y pues aumenta, ya no ser un 65%, sino posiblemente un 75%. El 10%, qué pena, la pregunta 10, al momento de hacer su pedido por teléfono, ¿qué prefiere? Amabilidad, precios bajos, promociones, todas las anteriores. Entonces nos dice que A, entonces un 30%, que B, precios bajos, C, promociones y un 30% todas las anteriores. Entonces, aquí es donde la empresa también empieza como a juzgar unas estrategias que le permitan como que, bueno, necesitamos que cada que llamemos a un cliente, decirle cuáles son nuestras promociones para que nos haga más pedidos, la amabilidad cuenta mucho, así uno no crea cuando uno se siente bien atendido, entonces esas personas empiecen a llamar con más frecuencia porque se sienten atendidos, porque la persona que los atiende los dice cuáles son los precios que están más económicos, qué promociones tienen. Entonces, eso hace que la empresa, a través de esas estrategias comerciales, aumente esta parte. 11. ¿Dónde adquiere los licores y productos para su negocio? Entonces, dice que A, estanquillos, B, supermercados, C, distribuidores directos y D, otros. Entonces dice que el 62% estanquillos. Esta parte favorece mucho a esta empresa porque pues es un estanquillo y está dedicado a esta parte de licores y pues obviamente maneja otros productos, pero en este caso la encuesta está basada en los licores, que es como lo que más comercialmente le pesa a la empresa. Entonces dice que la B, supermercados, entonces hay un 9%. La C dice que distribuidores directos, que es un 24%, y 5% otros. Entonces la empresa debe saber que su competencia directa está en lo que es los distribuidores directos, que es la que más le pesa. Obviamente los supermercados y otros, que pueden existir otros, entonces suman un 14%, también hay que tener en cuenta ahí como que ese es su parte competitiva. Pero entonces en este caso es planear estrategias que puedan competir
de manera respetuosa pues contra lo que son los distribuidores directos. La 12 dice, ¿a través de qué medios le gustaría enterarse de las promociones que maneja el estanquillo JR? Entonces dice, A, correo electrónico, B, WhatsApp, C, Instagram y D, otras redes sociales. Entonces aquí nos dice que el 60% a través del WhatsApp, que el 10% corresponde al correo electrónico, que el 25% corresponde al Instagram y que el 5% a otras redes sociales. Entonces, hoy en día, toda la tecnología nos está diciendo, esta investigación, que por el medio que más prefieren los clientes para hacer sus pedidos es a través de WhatsApp. Entonces, aquí debemos de empezar a mirar estrategias comerciales. Si la empresa no tiene un WhatsApp corporativo, entonces empezar a crear ese WhatsApp corporativo y a mandar información y promociones y todo lo relacionado a la empresa para que la gente empiece a aumentar esa participación en cuanto a los domicilios. Y los que dicen que les gusta a través del Instagram, pues entonces también generar estrategias que le puedan llegar a esta población. Y esto es muy importante, cuando uno hace una encuesta, entonces el tratamiento de datos, si las personas nos dan esta información que prefieren correo electrónico, WhatsApp, Instagram y otros, ahí recopilamos la información y es muy claro dejarle, pues es como aclararle a esas personas que sí permiten el uso y el tratamiento de datos, que es bastante importante a tener en cuenta en el momento de hacer una investigación de tipo cuantitativo y más que todo una encuesta cuando se utiliza o se recopila datos a través de las personas. Y pues la idea de esta empresa es obtener una base de datos también con esta participación a través del correo, el WhatsApp, el Instagram y otros, pero entonces también como para hacer esa aclaración en la parte de la encuesta de que es si se permite el uso de datos personales. Ya para continuar, entonces la conclusión de esta investigación cuantitativa pues nos permite como dejar en claro todo lo aprendido y la lectura del libro, que es como que nos dio ese enfoque, que nos llevó a aprender a hacer las investigaciones de tipo cuantitativo. Pues queremos y esperamos que cumplamos con las expectativas. Muchas gracias al equipo de trabajo y muchas gracias a la profesora. Estas son las referencias bibliográficas que utilizamos para hacer este trabajo. Muchas gracias.